de la falla que existe en la Ciudad de México y que además es increíble, Manuel, lo comentábamos tú y yo hace un momento, es increíble que por muchas generaciones de administraciones se sabe y no se había hecho nada. Y esta falla hoy representa el lugar donde han colapsado y matado a cientos de mexicanos. Sí, no está clara todavía la relación entre la falla y los sismos y los desastres que han ocurrido, pero tienes toda la razón. La falla corre precisamente por el lugar donde se cayeron los edificios en el pasado 19 de septiembre. Hace 3 o 4 años, en el Diario Oficial, en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, se publicó un atlas de riesgos de la delegación Cuauhtémoc. Entonces, había un capítulo en el que señalaba los riesgos geológicos que había concretamente en la delegación Cuauhtémoc. Y en esos riesgos, aparte de deslaves, de inundaciones en diversas zonas de la ciudad, de repente señalaban que había una falla geológica que atravesaba la delegación Cuauhtémoc por la mitad. La delegación Cuauhtémoc tiene 33 colonias, tiene 500,000 de habitantes, 4 millones de habitantes, 4,5 millones de personas la recorren diariamente. Es la delegación más importante, sin duda, en muchos sentidos, de la Ciudad de México. Y según esta información, esta falla atraviesa por la mitad, pasando por 21 de las 33 colonias. Atraviesa la colonia Condesa, atraviesa la colonia Roma, atraviesa la colonia Juárez, atraviesa la colonia Cuauhtémoc, es decir, cruza por Reforma, atraviesa la colonia Cuauhtémoc, se va hacia la Guerrero, prosigue hacia Peralvillo, la colonia San Simón, y se va diluyendo hacia el norte. Esta es una de las 6 fallas detectadas en la ciudad. Hay distintas fallas. No hay una relación específica, es decir, esto no invalida lo que se ha dicho del lecho seco de los antiguos lagos, que es donde las ondas sísmicas se desplazaron con mayor velocidad, y al estrellarse contra el suelo duro o el suelo de transición, ese impacto es el que hizo que se derribaran los edificios. Lo extraño aquí es que, bueno, la falla no está solamente en esa gaceta, la falla ha sido ya mencionada por el Instituto de Geología de la UNAM en diversos estudios. Está probado que esas fallas están ahí, y lo que me parece muy, muy extraño es que atravesando las colonias tan importantes de la delegación Cuauhtémoc no se haya informado nunca a quienes compraron, a quienes pusieron ahí no solamente en riesgo su patrimonio, sino su vida y la de sus familiares, pues que estaban comprando en las cercanías de una falla. No hay, como te repito, no está probado que la falla haya determinado de ninguna manera. Pero entonces ha sido una muy desafortunada casualidad que además comenzó en su primera edición, llamémosle así, en 1985, porque fueron justamente las colonias que también se afectaron. Así es por donde pasó, pero es que también es cierto esto, las colonias afectadas son donde estuvieron los 5 lagos de Tenochtitlan, los lagos desecados, y donde el suelo fangoso hace que las ondas se desplacen a una velocidad mayor y le dan una inestabilidad mayor a los edificios. En las zonas duras el daño fue menor, tanto en 1985 como en el pasado. Fíjate, esos sí son hechos, digamos, irrefutables. El que vivimos en una zona, algunos, fangosa, porque había lagos, había ríos, corrían canales en la Ciudad de México, el que estamos en una zona sísmica y el que se necesita de difundir y de publicitar información para quien va a construir, información para quien va a comprar, información para quien va a vivir. Y para quien gobierna, Manuel, para quien gobierna ellos son quienes tienen que difundir esta información. Bueno, sabemos que hay un atlas de riesgos que está guardado, que no se ha dado a conocer, se ha dado a conocer parcialmente en algunas zonas, pero hay un atlas de riesgos de la ciudad que pues, los ciudadanos tendríamos que conocer, tendríamos que saber en qué parte de la ciudad estamos viviendo, y que probablemente esa parte de la ciudad es un polvorín, es una bomba de tiempo. Tenemos que saber esas cosas, pues aunque se afecten las inmobiliarias y aunque se afecten negocios y se afecten muchísimas otras cosas. Creo que a la vista de lo que está pasando, y cuando la UNAM ha anunciado la inminencia de un nuevo terremoto, no se sabe cuándo, pero que inevitablemente tendrá que llegar por la tensión acumulada durante 67 años en una falla específica de Guerrero, tendríamos que estar pues al tanto de la mayor cantidad de información posible, ¿no? Nos visitaba en el estudio Ricardo Pascoe esta semana y él
a propósito de lo mismo. Recordábamos con él el terremoto que ocurrió en Japón en el año 2011 y hablábamos exactamente lo mismo. Ellos detectan una situación similar y del 2011 al 2017 se desalojaron todas las propiedades, edificios o lo que hubiere en esta zona de Tokio, y hoy hay parques, plazas, ni modo. Y mira que si hay un lugar donde ya... Y se dejó de construir. Aquí vemos que incluso después de la emergencia hay predios, hay obras en la Benito Juárez, que continuaron en marcha, que ni siquiera en el momento de la emergencia detuvieron su... Yo creo que este sismo nos ha dejado muchísimas lecciones que ya tenemos que aprender y que valorar. Lo primero es que todos los edificios que se cayeron, por lo menos en la delegación Cuauhtémoc, ni uno solo había ido a pagar el programa de protección civil, ni se había presentado en la delegación con un plan para decirle a las personas que ahí vivían, en este punto vamos a hacer tantos simulacros al año, este va a ser el punto de reunión. Si ellos hubieran hecho esto, la delegación habría estado obligada a hacer una visita de verificación y probablemente hubiera detectado fallas estructurales, zonas de riesgo, pero muchos de los dueños de edificios no lo hicieron por no pagar 10,300 pesos, por también la desconfianza tradicional que ya se tiene ante las autoridades, porque hay una grieta inmensa, esto nos dejó también el terremoto, una grieta inmensa entre el gobierno y la sociedad. Y al mismo tiempo está esta indolencia de los dueños de no gastar, de no invertir en los edificios de los que son propietarios. Eso ocasionó mucho de lo que estamos viendo, y probablemente lo hubiéramos podido evitar con una cultura de la legalidad más estricta, que ese es el gran problema, ¿no? Todos le buscan la manera de darle la vuelta a la ley. Lo estamos viendo ahorita con la desvergüenza de las campañas políticas y de los dineros, y todos están buscando cómo darle la vuelta a la ley para tener alguna ganancia, algún beneficio. Eso hacen los líderes de los partidos y eso hacen los ciudadanos. Y en medio hay una amplia gama de personas que están buscando cómo burlar, cómo pisar, cómo violar la ley. Y esta es una de las consecuencias. Ya vimos que la corrupción mata, y ya vimos también que las violaciones a la ley pueden costar vidas, ¿no? Claro, pero ya vimos también que la historia siempre lo reclama, ha tenido oportunidad de demostrarnos en varias ocasiones, desde el 57, el 85 y este nuevo 19 de septiembre que pues marca nuevamente la historia del desastre en México. Una investigación y un castigo, una sanción a los responsables, a quienes firmaron un documento, a quienes avalaron que un inmueble estuviera de pie en un sitio donde no debía, en donde era un riesgo inminente. Y a quienes fueron omisos, ¿no? Como el caso de la delegación Cuauhtémoc, donde durante 2 años se construyó un departamento arriba de una escuela sin ningún permiso, y la delegación, con antecedentes de clausuras y con antecedentes de trampas cometidas en esa escuela, durante 2 años no hizo absolutamente nada. Claro. Entonces, no solamente los que hicieron, sino también los que dejaron de hacer. Y que además esto nos deja una nueva zona de riesgo que antes no considerábamos que era el sur de la ciudad. Tú hablabas de que esta falla, que independientemente de que tenga que ver o no, pues comienza justamente en Tláhuac. Sí, así es. Se abrió, se hizo de manifiesto en Tláhuac, pero es otra vez la zona donde la zona lacustre es la que está muy afectada. Le quitamos el agua a la cuenca, la secamos, la volvimos polvo, y de alguna manera estamos comenzando a pagar las consecuencias de esa falta de planeación, de esa imprevisión, de ese error histórico que comenzó con la necedad de Hernán Cortés de construir una ciudad donde todo indicaba que no valía la pena hacerlo, ¿no? Así es.